Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a continuar con esta serie de videos sobre la implementación de la herencia, en este caso en una aplicación muy particular que es para administración de artículos. Entonces ya tuvimos dos videos en donde definimos la jerarquía de herencia. En el video pasado estuvimos trabajando con las operaciones de agregar y de eliminar y se explicaron algunas particularidades con respecto a los métodos que se estaban utilizando y además se vio la manera a partir de la cual, dada una jerarquía de herencia, podemos saber si un artículo que esté enmascarado pertenece a una instancia particular a través de instance of. Entonces, en este video vamos a estar trabajando con los siguientes métodos que nos solicitan de la tarea de administración, que son principalmente los métodos para buscar. Entonces, los métodos a programar en este video serán métodos para buscar un artículo dado el nombre del mismo, métodos para buscar un artículo dado el nombre o el autor o el intérprete de la película, o el nombre del actor principal de la película, un método para buscar un libro dado el nombre del autor, para buscar un artículo dado el idioma del mismo, un artículo dado el género del mismo, buscar una película dado el nombre de la actriz. En el caso de los métodos buscar, lo que me están indicando es que todos ellos deben de devolver el resultado de la búsqueda, sea que encuentren atributos o no, en forma, en este caso, de una cadena de carácter. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con la programación de estos métodos. Y me voy a mover a Doctor Java. Entonces, comenzamos con el primero de los métodos, que es buscar el artículo que sea, no importa si es libro, disco o película, siempre y cuando coincida en este caso con el título. ¿Sale? Entonces, este será un método que recibe como parámetro el título del artículo que estamos buscando y, como nos indican en la especificación, debe de devolver en este caso un objeto de tipo string con el resultado de la búsqueda, sea que encuentre artículos o que no encuentre. Entonces, como sucedió en el método eliminar, lo que voy a hacer es nuevamente voy a separar en este caso la variable contador de la definición del ciclo for para poder hacer comparaciones una vez que el ciclo haya terminado. Y en este caso me piden una cadena con el resultado de la búsqueda. Yo lo que voy a hacer en esta primera solución es generar en primer lugar una cadena vacía por cada uno de los tres tipos de artículos que tenemos. En este caso definiré los objetos live, this y peli. Como ustedes pueden observar, estos estos objetos están definidos con cadena vacía. ¿Cómo va a funcionar en este caso el método? Muy sencillo, vamos a comenzar a recorrer el arreglo. Vamos a verificar que el artículo sea de un tipo en particular. Ya sabemos que eso lo podemos hacer a través de instance of. Una vez que encontremos un artículo de un tipo en particular, lo que vamos a hacer es vamos a invocar el método toString correspondiente y lo iremos concatenando a el objeto que va a almacenar los artículos de una cierta categoría. Esto me va a permitir que al devolver la cadena con el resultado de la búsqueda podamos devolver los objetos categorizados, no ordenados, porque se van a ir concatenando en términos de cómo vayan apareciendo a lo largo de la búsqueda, pero sí vamos a lograr que aparezcan categorizados y que aparezca en un bloque completo todos los libros, todos los discos y todas las películas. ¿Sale? Entonces, bueno, esto no implementa el aspecto de ordenamiento, simplemente de categorización. Entonces, para comenzar a hacer la búsqueda, lo primero que necesitamos garantizar es que el artículo tenga objetos, es decir, que no esté vacío. Si hay objetos en el arreglo, vamos a comenzar a buscar a través de este ciclo for, que revisará desde la posición 0 hasta a lo más el número de artículos que tengamos actualmente insertados. Ya que hemos entrado al arreglo, comenzaremos verificando que el título del artículo corresponda con el título que nos está llegando como parámetro. ¿Por qué vamos a comenzar con esta verificación? Porque si nosotros comenzáramos a verificar si es un libro, disco o película y después nos damos cuenta que no correspondía con el título que estábamos indicando, pues ya estamos ahí realizando una tarea de más. Entonces, primero vamos a garantizar que el artículo que actualmente se está presentando corresponde con el título que me están pidiendo buscar. Si esta condición se cumple, entonces ahora sí vamos a ver a qué categoría de las tres que tengo definidas es que voy a mandar la invocación del método toString. Entonces, vamos enseguida a preguntar si el artículo actual es una instancia de película.
Entonces significa que el toString que voy a invocar será justamente para poder concatenarlo, en este caso, con la categoría del objeto Peli. Ahora, muy importante, ya habíamos visto en el video pasado que cuando nosotros insertamos un objeto de algún tipo particular de una jerarquía de herencia en un arreglo, pierde momentáneamente sus características. Entonces, vamos a explicar esta característica. Entonces, tengo por aquí un arreglo de tipo artículo, que es la clase padre de esta jerarquía de herencia. Este arreglo lo voy a llamar el arreglo A y está apuntando en este sentido a este arreglo que estoy pintando por aquí. Bueno, recuerden que la jerarquía de herencia me lleva a tener como padre artículo. De artículo derivamos los libros y los artículos que tienen género e idioma, y de los artículos que tienen género e idioma derivamos los discos y derivamos las películas. Esta es nuestra jerarquía de herencia y en este sentido nosotros solamente nos estamos encargando de verificar aspectos que tienen que ver con libros, discos o películas, y en este sentido la clase padre, porque es justamente de la cual estamos generando en este caso nuestro arreglo para eficientar el tema de almacenamiento. Bueno, entonces cuando nosotros invocamos dentro de la clase que va a implementar el método main, todavía no ocurre eso, pero ocurrirá en algún momento. Entonces en algún momento vamos a tener que crear un objeto de tipo administración. Vamos a poner por aquí algunas líneas simplemente para simular el proceso. Entonces voy a tener más adelante en el caso de administración, perdón, no se llama administración, la clase se llama, administración. Entonces en el caso de administración voy a crear, por ejemplo, el objeto add. Vamos a pensar que el objeto lo estoy creando con capacidad para poder almacenar 50 objetos. Entonces vamos a mandar, invocamos el constructor por parámetros y creamos un objeto con capacidad para 50 artículos. Una vez que ya ha sido creado el objeto, entonces ahora sí podemos realizar las tareas de almacenamiento. Por ejemplo, yo puedo decir que a través del objeto administración vamos a agregar en este caso un objeto. Por ejemplo, vamos a suponer que lo que voy a agregar en este caso sea un libro. Entonces eso implicará que en algún punto deberá de suceder la solicitud de toda la información que define a un libro, y con eso tendríamos que invocar en este caso el constructor por parámetros del libro, en donde indicaríamos aquí las características del libro que queremos hacer llegar a nuestro arreglo de artículos. Y en ese sentido también podríamos hacer el agregar. Voy a ponerlo de una vez para que ya lo tengamos aquí listo. Entonces voy a invocar 3 veces el método agregar, y en este caso lo que vamos a hacer es justamente asumir que ya sucedió en este caso la solicitud de las características tanto del libro. Ahora voy a agregar un disco, entonces tendríamos aquí new disco con las características que el usuario me haya indicado, y también tendremos la posibilidad de definir una película de acuerdo a las características que el usuario me haya proporcionado. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos en este sentido la invocación, lo que estaría sucediendo con este método, como ya lo estudiamos en el video pasado, es que estos objetos se estarían insertando en función de lo que diga la
el objeto, perdón, el atributo NA, que es el número de artículos. Entonces, como tenemos un arreglo que en este caso está vacío, pues básicamente estaríamos ocupando 3 de las posiciones, y en el caso de la primera línea que ocurrió, pues lo que estaríamos almacenando en esta posición sería justamente un libro. En la siguiente posición estaríamos almacenando, en este caso, un disco. Lo voy a poner por acá, un disco, y en la otra posición estaríamos almacenando una película. Ahorita los estoy colocando exactamente con el color con el que los definí para que no los perdamos de vista, pero ya habíamos platicado que una vez que estos objetos llegan al arreglo de artículos, aquí la variable NA estaría en valor 3. Lo que sucede es que ocurre una especie de enmascaramiento de este objeto, y lo que estaríamos teniendo por acá sería un artículo. Ocurre lo mismo en este objeto y aquí tendríamos un artículo, y sucede lo mismo aquí y tendríamos un artículo. Entonces vean que momentáneamente lo que está pasando, y ya lo platicábamos en el video pasado, estamos teniendo un ocultamiento de características. ¿Sale? Aquí lo voy a poner simplemente entre comillas, porque en realidad no es que estén, no es que los oculte en este caso a propósito, sino que simplemente pues lo hace para poder hacerlos caber en este caso en un arreglo del tipo más general que tenemos en la jerarquía de herencia. Entonces, ahora bien, nosotros ya estamos trabajando, lo voy a anotar por aquí, estamos trabajando con la búsqueda. Entonces, para la búsqueda nosotros solamente estamos apoyándonos en este caso en el título, que como ustedes recordarán, de acuerdo a la jerarquía de herencia que definimos, los objetos, cualquiera de ellos, un libro, un disco o una película, ellos tienen como atributos en común, los voy a poner por acá, que son los que debemos directamente de artículo. Todos tienen un título. Todos tienen la persona que lo hizo, que lo llamamos hecho por, y todos tienen un año. Estos son los atributos que dan sentido a un artículo. Y decíamos que estos son las características que tengo disponibles directamente de los objetos almacenados en el arreglo. Entonces, nosotros estamos haciendo una búsqueda de objetos a través de un atributo que es común para cualquiera de ellos. Entonces, decíamos que una vez que hemos encontrado el artículo con el nombre indicado, lo que voy a hacer es invocar su método toString para concatenarlo con alguno de los objetos que me permiten categorizar o el libro o el disco o la película. ¿Sale? Ahora bien, si yo nada más verifico que el título coincida y no me preocupo por, en este caso, hacer una conversión explícita, es decir, por quitarle esta máscara al artículo para que podamos ver su esencia, entonces lo que estaría sucediendo cuando yo invoque el método toString del objeto, en este caso del artículo que acabo de encontrar, este método toString correspondería al de la superclase. En este caso correspondería al de artículo. De manera que nuestro método de búsqueda solamente me permitiría ver las 3 características que son comunes a los artículos: el título, quién lo hizo y el año. Pero no podríamos ver, por ejemplo, en el caso del libro, la editorial; en el caso del disco, la película, el género o el idioma, el número de canciones o la actriz o la duración. Esas características no están disponibles porque no las conoce la superclase. Las conocen, en este caso, las clases derivadas, que son más específicas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que una vez que he encontrado un artículo que coincide con el título que me están indicando, yo al momento de concatenar, de invocar el toString del artículo y llevarlo a la categoría específica, yo pueda ver, además de las 3 características que son comunes a los artículos, podamos observar también en este sentido las características que le dan esencia a cada uno de los 3 tipos de artículos? Entonces significa que lo que tendríamos que hacer sería, en este caso, una conversión explícita. Lo vamos a poner aquí,
conversión explícita. Y esta conversión explícita nosotros la conocemos justamente como cast. Entonces lo vamos a poner aquí. Esto sería realizar un cast. Ya hemos visto y lo estuvimos trabajando principalmente del lado de los tipos primitivos. Entonces, para poder realizar un cast en el caso primitivo, por ejemplo, lo que hacíamos, si recuerdan ustedes, cuando generábamos números aleatorios, decíamos, pues nosotros tenemos la clase math, que tiene un método que se llama random. Pero este método random me permite generar valores entre 0 y 1, pero nunca 0 y nunca 1. Y nosotros lo utilizamos para poder generar números aleatorios enteros. Entonces lo que hacíamos era multiplicábamos la función por el número de valores que queríamos generar. Pensemos que requerimos generar 100 valores. Y lo que decíamos era, de esto me va a generar números con punto decimal, pero a mí no me interesa el valor que está a la derecha del punto decimal, sino solamente la parte entera. Entonces, ¿qué es lo que efectuamos? Lo que efectuamos era un cast explícito. Y en este caso lo que le decíamos es, ya sé que esto corresponde a un tipo double, pero no me interesa, solamente quiero que lo consideres en este momento como si fuera un valor entero. Esto es lo que conocemos justamente como el cast. ¿Sale? Entonces, llevando esta misma idea hacia el tema de los objetos, entonces significa que si yo ya encontré, por ejemplo, un artículo en la posición I que coincide con el título y ya descubrí que este artículo es instancia, aquí le vamos a poner instance of disco, por ejemplo. Si yo no aplico el cast antes de invocar el toString, entonces solamente veríamos estas tres características. ¿De qué forma? Entonces voy a decirle al artículo actual que lo considere como si fuera un disco. Pues simplemente tomo el objeto en la posición actual y le indico entre paréntesis cuál es la clase a la cual lo quiero llevar o quiero que se comporte, en este caso el disco. Muy importante, no podemos hacer el cast explícito sin asegurarnos, esta es la manera en la cual nos podemos asegurar que este objeto es una instancia de disco. Esto es lo primero que debe de ocurrir. Una vez que ya te aseguraste que este objeto tiene estas características, entonces ahora sí podemos hacer el cast a la clase que acabas de verificar. Entonces recuerden, antes de hacer un cast, ustedes se deben de asegurar de qué clase es instancia, porque de lo contrario estaríamos teniendo un problema en la conversión, dado que un artículo que tenga características de disco no lo voy a poder hacer necesariamente a caber en las características de un libro. Entonces por ahí podríamos tener error. Entonces siempre tienen que ser en este orden, porque si no lo hago en este orden, lo que va a suceder es que vamos a tener por aquí un error, en este caso de conversión. Entonces, ojo con esto, tengan mucho cuidado y entonces nos vamos a apoyar para poder realizar esta tarea justamente de la conversión explícita, en este caso del cast, colocando el nombre de la clase entre paréntesis como lo estoy mostrando aquí. ¿Sale? Bueno, dicho lo anterior, entonces regresamos a nuestro método buscar. Ya nos aseguramos que el artículo corresponda con el título que nos pidieron o que nos estuvieron indicando. Entonces lo siguiente que voy a hacer es, primero voy a preguntar si este artículo es una instancia de película. Si cumple con las características de la película, entonces voy a invocar la categoría película y vamos a concatenar el artículo que tengo con, después de haber hecho la conversión,
a su formato cadena. Pero vean que en este caso no es el toString directamente del artículo como tal, sino lo que está sucediendo aquí es que necesito convertir este artículo o decirle que lo considere como una película. Este es el cast, este sería la forma a partir de la cual estaríamos desenmascarando o descubriendo las características completas de este artículo, y ya que lo tengo como una película, entonces invocamos el toString. Vean, muy importante, aquí estoy teniendo un paréntesis que está abarcando tanto al cast como al objeto, porque si ustedes no realizan este proceso y dejan el paréntesis nada más aquí y ponen directamente artículo i.toString, esto primero estaría efectuando el toString, pero directamente del artículo, y luego intentaría hacer la conversión, y ahí podríamos tener un problema. Entonces, esto me permite garantizar que sea una película, y ya que lo tengo como película, entonces invocamos el método toString. Y luego, como es posible que haya varias películas que cumplan con esta característica, lo que estoy haciendo es simplemente concatenando a lo que ya escribió esta línea como de separación que está formada de puros asteriscos, ¿sale? Entonces básicamente es lo que haría. Si resulta que el artículo no corresponde con una película, entonces preguntaríamos si es un libro. Si cumple con las características de un libro, entonces hacemos el cast del objeto para que sea considerado como un libro, y ya que lo tengo como un libro, invoco su toString. Y esto lo mando a la categoría Live, que es donde voy a guardar los libros. Y de lo que yo escribió, vamos a separar los posibles otros libros que encuentre con esta línea que está formada por asteriscos. Si resulta que no es película ni libro, entonces verificamos que sea disco. Si cumple con las características de disco, entonces hago el cast del objeto, y ya que lo tengo en disco, invoco el toString. De esto que escribió, le concateno esta línea de separación y lo mando en este caso a la categoría dis. ¿Sale? Entonces vean que esto lo va a estar efectuando hasta que haya visitado completamente todo el arreglo. Entonces, una vez que haya terminado de visitar todo el arreglo, pueden suceder algunas cosas adicionales. Por ejemplo, que no haya encontrado coincidencia en ninguno de los artículos con el título que me indicaron. Si no hubo, en este caso, ningún libro coincidente, pues entonces esta variable no va a dejar de ser cadena vacía. Y entonces lo que estoy diciendo es, si esto quedó en cadena vacía, significa que no se encontraron libros. Y lo que voy a hacer es, en lugar de mostrarle al usuario cadena vacía, pues simplemente le voy a mandar explícitamente el mensaje: no se encontraron libros que mostrar. Si después de efectuar toda esta búsqueda, la variable, el objeto peli, quedó en cadena vacía, entonces no le muestro cadena vacía y mejor le digo no hay películas que mostrar. Y algo muy similar hago para el disco. Si después de haber efectuado la búsqueda, la variable dis, el objeto dis quedó con cadena vacía, entonces significa que no hay libros que mostrar. Y al final voy a devolver, en este caso, una cadena que está identificada por libros, seguido de todos los libros que encontré, o el mensaje no hay libros que mostrar, la categoría discos, seguido de todos los discos que encontré, o la cadena no hay discos que mostrar, y todas las películas seguidas de, la categoría películas seguida de todas las películas que encontré, o la cadena no hay películas que mostrar, si es que no encontramos ningún objeto. Si inicialmente el arreglo estaba vacío, pues entonces lo que vamos a decir es simplemente no hay artículos almacenados y no devolvemos ningún resultado con respecto a la búsqueda. ¿Sale? Entonces vean, de esta forma muy simple podemos garantizar que un objeto sea de una instancia particular, lo convertimos, podemos invocar el toString correspondiente y mostrar en este caso los objetos categorizados. ¿Sale? Entonces, muy importante, esto lo hace, o este método muestra esta cadena con las categorías libros, discos y películas, con aquellos artículos que hayan encontrado de forma categorizada, como ustedes lo pueden observar aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, revisen esta implementación, cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto la podemos resolver.
Entonces, no pierdan de vista esta estructura. Ustedes recordarán en el video pasado, la estructura que definí para el método eliminar era básicamente la misma estructura que definí para todos los métodos de búsqueda, con algunas pequeñas variantes, pero en esencia el proceso era muy similar. Entonces, los métodos de búsqueda que me están solicitando son métodos muy similares, de manera que estaremos viendo en algunos casos versiones similares o un poco más pequeñas, solamente con una categoría o con dos, o dependiendo en este caso del criterio de búsqueda que me estén solicitando. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a avanzar al siguiente método para buscar. En este caso es buscar un artículo dado el autor o el intérprete o el actor principal. ¿Sale? En este caso vamos a mandar como parámetro el nombre del autor que nos están pidiendo buscar para el artículo, y lo que vamos a devolver, como sucedió en el método anterior, es una cadena con los artículos que coincidan con la búsqueda. De la misma forma, los artículos los voy a devolver categorizados. No pierdan de vista esa característica. Entonces, aquí está la cadena que se va a devolver y le estoy mandando como parámetro el nombre del autor o intérprete o actor principal, dependiendo del tipo de artículo con el cual estoy trabajando. Dado que aquí puede ser tanto para un libro, disco, película, nuevamente voy a generar las tres categorías tal y como lo hice en el método anterior. Y de la misma forma separamos la variable contador del ciclo for por si necesitamos hacer alguna comparación fuera de la estructura de repetición. Entonces, como sucedió en el método anterior, primero verificamos que el conjunto tenga objetos. Si tiene objetos, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a comenzar a hacer la búsqueda desde la posición 0 hasta a lo más el número de artículos que tenemos actualmente insertados. Ya que estamos dentro de la búsqueda, vamos a verificar si el artículo corresponde. Vean que en este caso estoy invocando el atributo hecho por que tienen los artículos en general, y vamos a comparar si esto corresponde con el autor que me está llegando como parámetro. Primero estoy haciendo esta verificación para saber si el artículo me interesa, antes de desgastarme en saber si es un autor del libro o un intérprete de disco o un actor principal, ¿sabe? Entonces es la primera condición que debe de cumplirse, y ya una vez que hemos garantizado que el artículo sea de interés, entonces preguntamos si este artículo es instancia de película, de la misma manera que lo hicimos en el método anterior. Si cumple con estas características, lo convierto a película, invoco el toString y lo concateno a la categoría adecuada, en este caso en la categoría peli, y colocamos este elemento separador para que no se mezclen las distintas películas si es que llegara a encontrar más de una con el mismo actor principal. Si por el contrario el artículo coincide con las características de un libro, entonces lo convertimos al libro, invocamos el método toString y concatenamos el resultado con el objeto live. Y nuevamente, si hubiera más de un libro, lo vamos a separar utilizando esta línea llena de asteriscos. Si por el contrario el artículo corresponde con la categoría de disco, lo convertimos a disco, invocamos el método toString, lo llevamos a la categoría dis y agregamos este elemento separador por si encontráramos más de un disco coincidente con el intérprete. Bueno, si después de efectuar la búsqueda resulta que la categoría live quedó con cadena vacía, significa que no se encontraron libros, y en lugar de mandar cadena vacía, le mando la cadena no hay libros que mostrar. Si después de la búsqueda la categoría peli quedó con cadena vacía, sustituyo la cadena vacía con la cadena no hay películas que mostrar. Y si la categoría dis quedó igual con cadena vacía, entonces la sustituyo por no hay libros que mostrar. Independientemente de si encontramos discos o no, artículos o no, vamos a devolver una cadena categorizada, primero con los libros, con la categoría libros, con los libros que encontró, o la cadena no hay libros que mostrar. La categoría discos con los discos que encontró o el mensaje no hay discos que mostrar, y la categoría películas con las películas que encontró o el mensaje no hay películas que mostrar. Entonces vean que en esencia es prácticamente el mismo método que utilicé para buscar artículo, y lo único que está cambiando en este caso es la primera condición. En el método anterior lo hice por título y aquí lo estoy haciendo por el atributo hecho por. ¿Sale? Entonces, espero que la similitud que tengamos en estos métodos haga que ustedes puedan comprender de una forma más simple lo que está sucediendo con el método, pero de todas formas, cualquier duda o comentario, por favor, me lo hacen saber. ¿Sale? Bueno,
Avancemos al siguiente método. En este caso vamos a buscar un libro dado a la editorial. Vean que a diferencia de lo que sucede con los métodos anteriores, aquí no va a ser posible que tengamos la categoría película y la categoría discos, porque editorial es un atributo muy particular de los libros. Entonces aquí lo que vamos a estar devolviendo exclusivamente van a ser libros. Entonces nuevamente buscamos por editorial, recibimos la editorial y estamos devolviendo en este caso una cadena de carácter con el nombre, en este caso con los libros que hayan coincidido con la editorial que estamos en este caso especificando. ¿Sale? Entonces, nuevamente separamos la variable i de la definición del ciclo for y aquí solamente defino la categoría live porque son solamente libros los que voy a poder encontrar en este caso. Como sucedió con los métodos anteriores, lo primero que tengo que hacer es garantizar que el arreglo tenga objetos. Si el arreglo tiene objetos, vamos a buscar desde la posición 0 hasta a lo más el número de artículos que tenemos actualmente insertados. Ya que estoy justamente en el artículo, ahora a diferencia de lo que sucedió arriba, que estábamos buscando en este caso por título o por hecho por, que son características que tienen todos los artículos sin distinción, aquí las preguntas tienen que ir por editorial. Entonces, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que el objeto actual tenga las características del libro, porque si no es un libro, entonces no tiene sentido que preguntemos por la editorial. Bien importante que ustedes cuiden este proceso, porque de lo contrario podríamos tener un error. Si yo intercambio estas condiciones y pongo primero la de obtener la editorial, recuerden que no todos los artículos obtienen o tienen en este caso la editorial. Entonces ahí podríamos tener un error en cuanto a intentar obtener una característica de un objeto que no la puede tener. Entonces primero me aseguro que pueda preguntar por esa característica y ya que me aseguré, entonces ahora sí, convierto el artículo a libro. Ya que lo tengo como libro, puedo invocar su método getEditorial y puedo verificar si es igual con la editorial que me está llegando como parámetro. ¿Sale? Si esta condición completa se cumple, significa que he encontrado el libro que me interesa y lo que voy a hacer es lo convierto a libro, invoco el toString y lo concateno en la categoría libro y coloco mi elemento separador. ¿Sale? Si después de hacer la búsqueda resulta que la categoría live quedó con cadena vacía, significa que no encontré ningún libro y en lugar de mostrar cadena vacía le indico la cadena no hay libros que mostrar. ¿Qué voy a devolver? Voy a devolver una sola categoría con los libros que encontró o el mensaje no hay libros que mostrar. Si inicialmente el arreglo se encuentra vacío, entonces voy a devolver simplemente la cadena no hay artículos almacenados. Entonces vean que es una versión reducida de los dos métodos que revisé anteriormente, porque aquí solamente teníamos una sola característica que era la de los libros. ¿Sale? Entonces bueno, cualquier duda por favor me la hacen saber. Vamos con el siguiente método, que es el método para buscar un artículo dado el idioma. Vean que en el caso del idioma, al igual que sucedió en el método anterior, solamente puedo buscar por idioma si el artículo cumple con las características o de disco o de película. Los libros quedaron descartados de acuerdo a las características que nos dieron en la definición inicial, lo cual no significa necesariamente que un libro no pueda tener idioma. Sí lo tiene, pero no era de interés para el usuario. Entonces, muy importante, aquí solamente voy a trabajar con discos o películas. Entonces, para buscar idioma, pues recibimos como parámetro justamente el idioma del artículo que quiero buscar y vamos a devolver en este caso una cadena categorizada con los tipos de artículos que pudimos recuperar. En este caso, dado que el idioma solamente puede estar presente en discos o películas, solamente voy a tener estos dos objetos para guardar justamente estas categorías. Y como sucedió en los métodos anteriores, estoy separando la variable contador de la definición del ciclo for por si requiero hacer una comparación más adelante. Entonces, nuevamente verificamos que el arreglo tenga objetos. Si tiene objetos, comenzamos a hacer la búsqueda a través de un ciclo for. Y lo primero que tengo que hacer, como sucedió cuando buscamos un artículo por editorial, necesito garantizar que el artículo que estoy consultando actualmente tenga la característica de disco. Porque si tiene la característica de disco, puedo preguntar por el idioma. Entonces, si es un disco,
convierto el artículo a disco, ya que lo tengo como disco, invoco el idioma y verifico si es igual al idioma que está llegando como parámetro. Si esta condición completa se cumple, significa que convierto el objeto actual a un disco, invoco el toString y concateno esta información en la categoría discos. Y coloco este elemento separador por si tuviera o si encontrara más de un disco con la misma característica. Si no cumple con las características de disco, entonces pregunto si el artículo cumple con las características de película. Si cumple con las características de película, lo convierto a película, obtengo el idioma y verifico que sea igual al idioma que me está llegando como parámetro. Si esta condición se cumple completamente, significa que acabo de encontrar una película con el idioma requerido y lo que hacemos es convertimos el artículo a película, invoco el toString y lo concateno a la categoría de películas con este elemento separador por si tuviéramos más de una película coincidente. Si después de efectuar la búsqueda resulta que la categoría peli quedó con cadena vacía, sustituyo la cadena vacía por no hay películas que mostrar. Si la categoría disc quedó con cadena vacía, entonces la sustituyo por no hay discos que mostrar y devuelvo una cadena categorizada, en este caso con dos categorías. La categoría disco con los discos que encontró o el mensaje no hay discos que mostrar y la categoría películas con las películas que encontró o el mensaje no hay películas que mostrar. Si inicialmente el arreglo está vacío, entonces decimos no hay artículos almacenados. ¿Sale? Entonces vean, los métodos son muy similares, lo único que estamos cambiando es los criterios para poder efectuar las búsquedas. ¿Sale? Entonces bueno, avancemos al siguiente método de búsqueda. En este caso me están pidiendo buscar un artículo por género. Como sucedió con la búsqueda por idioma, el género solamente puede estar presente en los discos o en las películas. Entonces voy a trabajar con exactamente la misma especificación que utilicé para buscar el idioma. Lo único que cambiará en este caso en la condición será el método o el atributo que tengo que recuperar. Entonces, tengo dos categorías que se tienen definidas aquí, que son los discos y las películas. Verificamos que el arreglo tenga objetos. Si tiene objetos, comenzamos a buscarlos a través de un ciclo for y lo que hago es primero verifico que el artículo tenga la característica de disco. Si cumple con esta condición, lo convierto a disco, obtengo el género y lo comparo con el género que está llegando como parámetro. Si la condición completa es verdadera, significa que el disco corresponde con el género indicado. Lo que hago es lo convierto a disco, invoco el toString y lo concateno a la categoría de discos con este elemento separador por si tuviéramos más de un disco coincidente. Si no cumple con las características de disco, preguntamos si cumple con las características de película. Si cumple con estas características, lo convierto a película, obtengo el género y verifico que sea igual al género que me está llegando como parámetro. Si esta condición se cumple, entonces significa que la película coincide con el género indicado. Lo que hago es convierto el artículo a película, invoco el toString y lo concateno en la categoría de películas con este elemento separador en el caso de que tuviéramos más de una película coincidente. Si después de hacer la búsqueda la categoría películas quedó con cadena vacía, no muestro la cadena vacía, sino que lo cambio por el mensaje no hay películas que mostrar. Si por el contrario la categoría dis quedó con cadena vacía, entonces no muestro la cadena vacía y la sustituyo por no hay discos que mostrar. ¿Sale? Al final devolvemos una cadena categorizada. Categoría discos sería en este caso los discos que encontró o el mensaje no hay discos que mostrar, o la categoría películas con las películas que encontró o el mensaje no hay películas que mostrar. Si inicialmente el arreglo se encuentra vacío, entonces lo que va a suceder es que simplemente le decimos al usuario no hay artículos almacenados. Entonces vean, en esencia era el mismo método que utilizamos para buscar por idioma y lo único que está cambiando en la condición es que arriba obteníamos get idioma y aquí estamos haciéndolo con get género. ¿Sale?
Entonces, bueno, por favor, cualquier duda o comentario me lo hacen saber. Vamos por el siguiente método, que es el método que me permite hacer búsqueda por actriz. Vean que la actriz es un atributo que es propio de las películas, no lo tenemos en los libros, no lo tenemos en los discos, de manera que aquí, como sucedió con las búsquedas por editorial, solamente tendremos una categoría a devolver. Entonces, ¿qué va a pasar con este método? Vamos a recibir por parámetro el nombre de la actriz que queremos buscar y esa será la cadena que vamos a devolver. Solamente voy a tener la categoría película y lo mismo que sucedió en los métodos de arriba, lo que vamos a hacer es verificar que el arreglo tenga objetos. Si el arreglo tiene objetos, comenzamos a hacer la búsqueda desde la posición 0 hasta a lo más el número de artículos que tenemos insertados. Una vez que hemos entrado a la búsqueda, verificamos si el artículo actual corresponde con la categoría de película. Si cumple con película, lo convierto a película. Invoco el método getActriz y verifico que sea igual al nombre de actriz que me están mandando como parámetro. Si esta condición se cumple, significa que puedo convertir el artículo a película, invocar el método toString y concatenarlo a la categoría película y le agrego este elemento separador por si tuviéramos más de una película coincidente. Si después de efectuar la búsqueda resulta que la categoría peli quedó con cadena vacía, entonces sustituyo la cadena vacía por no hay películas que mostrar y al final devuelvo directamente la categoría películas con las películas que coincidieron o la cadena no hay películas que mostrar. Si inicialmente el arreglo está vacío, pues simplemente le digo al usuario no hay artículos almacenados. Entonces vean, los métodos tienen una programación muy simple y similar además a los otros métodos de búsqueda. Simplemente hemos estado retirando características porque no todos los artículos cumplen con los criterios de búsqueda que nos están solicitando. ¿Sale? Entonces, por favor, revisen cualquier duda, cualquier comentario, por favor, me lo hacen saber. Y vamos con este último método que vamos a revisar en este video, que es el método toString para la clase administración. ¿Qué es lo que va a hacer el método toString? Pues aquí no vamos a tener ningún criterio de búsqueda. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero desplegar la información que tenemos almacenado completamente en el arreglo, pero eso sí, que esté categorizada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en los primeros métodos de búsqueda. Vamos a generar 3 categorías, una para libros, una para discos y una para películas. Lo primero que necesito verificar es que el arreglo tenga objetos. Si tiene objetos, armamos el ciclo para comenzar a hacer la búsqueda de todos los elementos sin ninguna excepción y lo único que voy a estar cuidando es la verificación de qué tipo de artículo me estoy encontrando. Entonces, si el artículo es una instancia de película, lo que hago es convierto el artículo a película, invoco su método toString, y lo concateno en la categoría correspondiente con este elemento separador en el caso de que tuviéramos más de una película. Si no corresponde con película, verifico si el artículo corresponde con la característica de un libro. Si es un libro, lo convierto en un libro, invoco su método toString y lo concateno a la categoría de libros con este elemento separador por si encontramos más de un libro dentro del arreglo. Y si no cumple con películas y con libros, entonces verificamos si el artículo cumple con las características de un disco. Si es así, convertimos el artículo a disco, invocamos el método toString y lo guardamos en la categoría de disco concatenándole este elemento para separar si es que tuviéramos más de un disco coincidente. Si después de efectuar la búsqueda resulta que la categoría Live quedó en cadena vacía, no muestro cadena vacía, sino muestro la cadena no hay libros que mostrar. Si por el contrario las películas quedaron con cadena vacía, no muestro la cadena vacía, sino la cadena no hay películas que mostrar. Y si la categoría discos quedó con cadena vacía, no muestro cadena vacía, sino no hay discos que mostrar. Y al final devuelvo una cadena con las categorías, primero comenzando con libros y los libros que encontró o el mensaje no hay libros que mostrar. La categoría discos con los discos que encontró o el mensaje no hay discos que mostrar. Y la categoría películas con las películas que encontró o con el mensaje no hay películas que mostrar. Si inicialmente el arreglo estaba vacío, pues simplemente devolvemos el mensaje no hay artículos almacenados. Entonces vean que
Los otros métodos buscar se traducen como una especie de toString, pero recuerden que en una clase pues solamente puede haber un solo toString. Entonces los otros los dejé con parámetros, porque además el método toString no recibe parámetros, pero todos al final devuelven una cadena con la información. Los primeros cumplen con un criterio de búsqueda, este último muestra todos los artículos sin ninguna excepción. ¿Sale? Entonces pues ya casi terminamos de programar la clase administración. Vean que es una clase mucho más extensa que la que estuvimos trabajando para los arreglos de objetos, porque hay muchas más características. Hay objetos que presentan características muy particulares y entonces necesitamos agregar métodos que puedan trabajar con esas características particulares. Entonces ustedes pueden imaginar que cuando una clase ya incorpora características de herencia, pues la aplicación resulta mucho más grande que las que habíamos estado trabajando. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a dejar el video aquí, me faltan nada más las tareas de actualización, pero para no hacer este video más extenso y que las ideas tampoco queden cortadas. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos por su revisión. Cualquier duda o comentario me contactan y nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós.